Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Hoy vamos a hablar de un tema novedoso, nunca lo hemos tratado en este programa. A Dios gracias, sí, y mucho. Del acueducto de San Telmo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hace ya unos 12 años empezábamos a mover algo que evidentemente no tenía calado social ninguno. Y hoy en día ya se puede hablar con propiedad de acueducto de San Telmo y un porcentaje muy elevado, por no decir la totalidad de la población, sabe de lo que estamos hablando. Ese es el trabajo de muchísimas personas, anónimas por un lado, otras que se dan a conocer y que también tienen que luchar contra los que no quieren que se dé a conocer, que de todo y un poquito en la viña del Señor, y también amigos de ese acueducto que están constantemente. Habría que hablar de la parte ciudadana como tal, ciudadano de a pie que no tiene cargo, y también de la parte política, donde en muchas ocasiones se pueden hacer más cosas por el propio acueducto y sin embargo no se hacen. Habría que preguntar el por qué. De entrada, nosotros hoy le vamos a trasladar a nuestros invitados distintas preguntas, pero de entrada, ¿por qué estamos hablando del acueducto? Pues por unas razones muy claras. Pensar que un tramo del acueducto podía ser iluminado, esto hace 5 años, si me apuran, se vería como un sueño irrealizable. Y sin embargo, se ha conseguido. Y esto quiere decir que el trabajo anterior ha servido de mucho. Y a partir de ahí, también incluso hay hitos como estas rotondas que se crean en la ciudad y por toda España se reparten, que también tienen alusión al propio acueducto. Además, si descubrimos que trabajos escolares en los últimos años también van teniendo calado en cuanto al monumento en sí, pues nos sentimos gratificados de poder aportar algo de novedad a un tema que debería de estar ya más que solucionado y sobre todo ser un hilo conductor en la ciudad, en cuanto a la cultura y, por supuesto, en cuanto al turismo. ¿Por qué no? Estamos hablando de un acueducto de 11 kilómetros que dio salud a la ciudad y a partir de ahí muchos malagueños de hoy en día pueden estar vivos porque sus familias, generación tras generación, fueron viviendo. Pero el agua era decisiva en el tema de la salubridad pública. Muy buenas, Javier Aguilar, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio, Bien, muy bien. Presidente de los amigos del acueducto de San Telmo. Hemos hecho una introducción porque más de uno a lo mejor no conoce el acueducto, yo creo que cada vez menos. Bueno, gracias a Dios cada vez lo conocemos más los malagueños, ¿no? Bueno, eso es bueno. Nos acompaña Eduardo Zorrilla, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga. Muy buena, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas. Bien, responsable de la última moción que ha entrado en el Ayuntamiento y que, haciendo cálculos, no hay tanta moción en el Ayuntamiento sobre el acueducto, ¿no? Yo en lo que conozco de este mandato corporativo, que es la experiencia que tengo como concejal en el Ayuntamiento, ha habido 2 mociones que hemos presentado desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Precisamente esta última era recordando la anterior y acuerdos que se tomaron y que todavía no se habían cumplido. Y es cierto, es un tema que igual que ha sido durante muchos años muy desconocido entre los malagueños en general, pues parece que también reflejo de eso entre los grupos políticos no ha sido un tema central. Nosotros sí lo hemos querido recuperar porque nos parece un tema de primera magnitud, en importancia para Málaga. Javier, por los datos de la asociación, ¿cuál sería la moción anterior a esta? Hubo una que presentó Juan Alcaraz y Sergio Brenes, que es actual concejal, en el 2005. ¿2005? 5. ¿Del 5 sí, al año 14? Sí. ¿9 años? Bueno, pues ahí están esos datos, que también es bueno que ustedes lo sepan. Francisco Guzmán, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien, de los amigos del acueducto de San Telmo. Exactamente. Yo creo que estás viviendo ahora un momento de dulce, ¿no? Sí, es muy interesante el momento, es muy interesante el trabajo que hace Javier y creemos que, bueno, poco a poco se van consiguiendo a través también de las mociones que se están presentando, que, bueno, que esto, digamos, vaya avanzando, ¿no? Y vaya avanzando hacia donde queremos realmente, que es recuperar, ¿no? Y sobre todo no solamente recuperar el aspecto arquitectónico del acueducto, sino también recuperar su historia y recuperar su función, ¿no? Que fue muy, muy importante. Claro que sí. Pues Paco está aquí, aparte de por ser amigo del acueducto, por ser padre de una amiga del acueducto. Que eso es importante, porque ahí es donde el relevo ya va funcionando y ya son distintas generaciones las que están interesadas, que vamos a hablar de la familia Aguilar, ¿no? Que son 4 generaciones las que están ahí aportando, bueno, la cuarta todavía, ¿no? Chiquito. Pero es importante que eso lo tengamos en cuenta. Y María Guzmán, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Bien? Sí. Tu amiga del acueducto
Y además, por supuesto, te llevaste tus conocimientos cuando tenías 9 años, que ahora tienes 16, ¿no? Sí. Te lo llevaste al colegio. Y eso verdaderamente merece la pena que hagamos énfasis. Además vamos a ver un fragmento de ese trabajo que hizo ella, con ayuda, imagino, ¿no? Porque con 9 años pues tampoco se puede tener mucha destreza en lo que van a ver, pero lo importante es que se hizo y a partir de ahí todo eso queda. Porque si han pasado precisamente 7 años ya y te sigue dando recorrido el acueducto, es buena señal, ¿no? Sí. Hay mucha gente que te pregunta, ¿y ese trabajo que hiciste, por qué lo hiciste? Pues con mi padre lo hice porque para hacer un trabajo y saber de él. Y conociste ahí el monumento, ¿no? Sí. ¿Le tomaste cariño? Sí. Bueno, pues eso es importante también. Si se hacen las cosas, al final se toma cariño. Oye, vamos viendo imágenes, ¿no? Del propio acueducto en sí, porque, bueno, es colosal. Ver esto en pantalla, se está comiendo el salón de todos ustedes, el dormitorio donde estén viendo la televisión. Pensar esto, Javier... Impensable. Impensable, ¿no? Pero tú te acuerdas cómo estaba con esas muletas azules apuntalados durante, pues no sé, desde el año 92 que fue el primer apuntalamiento hasta el 2009 que ya se hizo la obra a través del ayuntamiento, pero ha sido una insistencia porque además teníamos un miedo porque los presupuestos municipales venían para el año 2004 y terminó el 2004 y no se hacía, y detrás del alcalde el 2005 y volví otra vez y no empezaba la obra, y el 2006 y ahí Javier martillo pilón, pero bueno, a través del conocimiento de los medios, gracias a los medios, siempre os doy las gracias, pues bueno, se ha hecho eco y al final se ha hecho, ¿no? La obra de restauración y también la de iluminación, ¿quién la ha hecho? ¿Quién la ha financiado? Eso lo ha hecho el ayuntamiento, lo ha hecho a nivel municipal. La Junta lo que ha hecho fueron las obras de emergencia, el apuntalamiento en su día y después la declaración de bien de interés cultural, que creo que está catalogada a unos 35.000 euros aproximadamente. Las diagnosis, sí, eso fue un trabajo de cartografía sobre todo, ¿no? O sea, que el ayuntamiento como tal sí ha estado trabajando en los últimos años en el acueducto. En este año creo que hay 70.000 euros para ahora unos 10.000 metros cuadrados en el entorno. Pero lo que decimos que no se queda ahí, que aunque el ayuntamiento, aparte es que el alcalde es el presidente del patronato. Hasta hace poco era nuestro amigo García Mota, el deán de la catedral, y bueno, por eso insistimos, y bueno, lo bueno es que los grupos políticos que están en la oposición ahora se están haciendo eco y están presentando mociones que se están aprobando por unanimidad, pero que se cumplan, porque se aprobó una en el 2013 y ahora ha tenido que volver al 2014 para poder aprobarse otra. Busquen en el callejero, la calle Héctor Villalobos, por esa zona de Jerez Perché, ¿verdad? Sí. Para que se ubiquen. Y ahí es donde se van a encontrar este monumento, que es el Puente de Quintana, y que evidentemente más de uno dirá, pero vamos a ver, si no doy crédito a lo que estoy viendo, si esto estaba para caerse, es importante que pongamos en situación al personal, porque no es que sea de plastilina lo que están viendo, es la realidad del acueducto, no es una recreación, es una restauración y además iluminada. Paralelamente a este proyecto de rehabilitación del Puente de Quintana, llamado de los 11 ojos por los vecinos, aunque tiene 10 y originalmente tenía 13, perdona, pero la idiosincrasia de los malagueños es así. En su momento, cuando el boom de la zona de Ciudad Jardín, de los años 60-70, tendría 11 ojos, claro, y ahí quedó. Y se quedó con eso, pero hoy en día tiene 10. Lo importante que se hizo paralelo también fue una escuela taller que propuse yo y estuve hablando con el ayuntamiento, al final se aprobó la Junta de Andalucía, se hizo mixto, ¿no? Una parte, el 80% Junta, 20% ayuntamiento, pero quedó ahí, se hizo un año y aparte ni el ayuntamiento la recepcionó. Total, los jardinamientos, todo lo que se hizo en ese año 2009, pues está como se quedó cuando se fueron los alumnos. Había 3 módulos, jardinería, áreas degradadas, y albañilería y jardinería. Y lo ideal, hoy buscando para venir al programa alguna documentación, me encontré un proyecto que es la continuación de esa escuela taller, otra escuela taller. Sí, el proyecto, sí, que no es pequeño, ¿verdad? Que pone sendero, no, está muy bien hecho. Estamos hablando de este proyecto en sí, completo ya. Es decir, completo no para... estamos hablando de un esbozo, estamos hablando precisamente los fondos europeos. De los fondos europeos y la Consejería de Empleo, que está aquí arriba, los 2 logotipos, es decir, que esto está editado de forma pública y oficial. Sí, eso lo hizo el INFE porque lo tenía que solicitar a la Junta, ¿no? Y la Junta, pues en su día, pues lo echó para atrás. Pedimos, y aprovechando que tenemos aquí, precisamente también que tenemos políticos aquí, el logotipo del ayuntamiento y del INFE, justamente. Yo aquí. Político que cojo le meto compromiso, sea del color que sea, y yo ya más que en los políticos creo en las personas, ¿no? Y me consta, por el trato que he tenido con Eduardo Zorrilla en estos 2 últimos años, desde que presentó aquella moción, ha venido a visitar el acueducto hasta en bicicleta,
La verdad que es meritorio, ¿no? Yo voy más, no solo en bicicletas, que se pueda pasear en bicicleta y también los minusválidos, las personas con movilidad reducida. Que muchas veces nos olvidamos de ello también. Claro que sí. Eduardo, cuéntanos esa trayectoria y el por qué se origina pedir a través de moción en el ayuntamiento lo que finalmente estáis pidiendo. Bien, yo creo que a nadie se le escapa que el acueducto de San Telmo es una obra de primera magnitud en Málaga. Tenemos un monumento que la mayoría de los malagueños no conocen y que sin embargo tiene una importancia descomunal. Es la principal obra civil de la España del siglo XVIII. Conocimos a Javier y el trabajo que venía desarrollando al frente de la Asociación de Amigos del Acueducto, y nos parece que era pues un gran olvidado de nuestra ciudad. Ahí tenemos precisamente imágenes con las muletas. Exactamente, así estaba, eso es lo que se refería Javier, y así ha estado muchos años y sufriendo un deterioro que a lo largo de los 11 kilómetros, que hay que recordar a todos los que nos escuchen, que el acueducto tiene 11 kilómetros, que todavía 5 de los cuales sigue funcionando. 11 kilómetros, que no es que esté errando en ningún momento Eduardo Zorrilla. 11 kilómetros. Claro, lo digo porque se confunde muchas veces con lo de los 11 ojos, que quede claro, 11 kilómetros. Pues Javier sabe mucho mejor que yo todo el trazado y nos puede ilustrar, pero... Ahí tenemos ya el acueducto restaurado, a la luz del día. Hasta la cortina del muelle, donde estaba situado antiguamente el puerto, surtía de hecho de agua a los barcos del puerto y surtió de agua a la ciudad durante muchísimos años, hasta principios del siglo XX, ¿no?, que se trajo el agua del manantial de Torremolinos. Es una obra de primera magnitud, como decía, tanto desde el punto de vista histórico como cultural y arquitectónico y monumental, y que además pues tiene, nada más que por eso merece pues realzarlo mucho más de lo que está ahora y que lo tuviéramos mejor conservado y recuperado, pero además tiene una importancia capital y puede tenerla como una ruta turística, como un atractivo turístico también de primera magnitud, donde se podrían organizar pues visitas por parte de los turistas que vienen a la ciudad. Nosotros creemos que hay que articular ahora mismo 3 ejes de trabajo fundamentalmente, que es la protección de lo que existe, y eso exige el deslinde de todo el recorrido. Gran parte está soterrado, gran parte está tapado por edificios y demás. Hace falta una tarea de investigación, de deslinde y demás para proteger lo que existe, mantener las partes del acueducto que se conservan y recuperar otras que se han deteriorado, y luego la tarea de investigación y de divulgación. Vamos a ver, ¿y la moción fue aprobada? Sí. ¿Por todos los partidos? Por unanimidad. ¿Unanimidad? Sí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues ahora tenemos que hacer que se cumpla. La moción de 2013... Vamos a ver, si está aprobada, el ciudadano estará diciendo, esto se cumple, ¿no? Eso sería lo lógico, pero muchas veces es más fácil conseguir que nos la aprueben la moción a conseguir que se cumpla. Nosotros nos dejamos en el empeño. De 2003, perdona Eduardo, del 2003, que presentó el antiguo Partido Andalucista y lo votó Izquierda Unida, PSOE, PP también, unanimidad en Diputación, en rehabilitar el arca principal, que es la ermita de la Pastora, que tenemos aquí en calle Refino, confluencia con calle Carrera de Capuchino, y no se ha cumplido, y se votó por unanimidad. Ahora creo que también el grupo de ellos, de Izquierda Unida, también, a mí me da igual que lo presenten quien sea, pero se ve el interés de quién está por la labor, y ellos lo van a presentar otra vez en Diputación. Bueno, entonces, de hecho, la moción que hemos presentado en 2014 era en gran parte haciéndonos eco de lo que aprobamos en 2013 y diciendo, señores, esto se ha cumplido, pero esto no. Ajá. La moción de 2013 sirvió un poco para despertar un poco hombre, el patronato. No estaba, ¿no? El patronato estaba casi en un estado de hibernación. El acueducto sigue dando agua, pero el patronato estaba parado. Y a raíz de aquella moción de Izquierda Unida, pues el ayuntamiento tomó la iniciativa, tal como le pedíamos en la moción, de convocar al resto de los patrones. Vamos a recordar, porque eso es importante, el patronato actualmente, ¿quién lo conforma? Lo conforma como presidente actual es el Ayuntamiento de Málaga, pero en representación, el alcalde de Málaga, la Diputación Provincial, la Cámara Provincial Agraria, que depende de Agricultura, la Cuenca Mediterránea Andaluza, la antigua Confederación Hidrográfica, que depende de Medio Ambiente, aunque hoy en día son la misma consejería, Bien. El Obispado y un delegado de los regantes. El Obispado porque fue promotor de la obra. Fue promotor y ha sido presidente hasta la actualidad, hasta que el presidente convocó al alcalde y se nombró presidente al alcalde
había sido García Mota el último presidente. El anterior deán de la El catedral. anterior deán de la catedral. Además que él reactivó la fundación, porque también estaba pues, en una desidia. Y la verdad que en la faceta de él ha coincidido con nosotros temas reivindicativos, incluso visitas al monumento con otros políticos, parlamentarios andaluces, concejales. Siempre se ha prestado ahí con todos a visitar el acueducto y explicárselo de primera mano. Es una cosa que siempre agradeceré a García Mota. Bueno, ahora volveremos también con Eduardo, porque los invitados que tenemos aquí, evidentemente, están para dar testimonio en representación de muchísimos amigos del acueducto que quizá podrían estar y que, por razones de espacio, no están, ¿no? Pero nos consta que hay sensibilidad, tanto que cuando hay que hacer alguna actuación en la ciudad, ya el acueducto empieza a ser un referente. Vamos a ver una rotonda que ha surgido precisamente en la zona de Ciudad Jardín y que tiene como emblema al acueducto. Ya hablo de una opinión personal, independiente. A mí esto me parece, pero increíble no, lo siguiente. Es decir, hemos llegado ya a un punto en el que no hace tanto, pero hace 15 años, de verdad que alguien pensaba iluminado el acueducto y una rotonda que fuera el hito, haciendo referencia al monumento. Esto, para vindicar a los telespectadores, está en la antigua carretera Casa de Bermeja, con el enlace de las Virreinas, la entrada nueva a la autovía o salida, ¿no? Sí, la carretera chica Ciudad Jardín. Sí, ¿no? al lado de la gasolinera nueva de Resol que hay por ahí. ¿Y cómo surgió esa idea? Pues fue de la Junta de Distrito de Ciudad Jardín, entre los mismos vecinos y los participantes de los consejos políticos que hay allí. Sí. Pues surgió la idea y la llevaron a cabo. Tiene sus promotores, tiene sus detractores también, porque dicen que se invierte en el acueducto, pero yo no lo veo mal. Egoístamente pienso que te hace una pregunta, cuando tú ves eso, dices, ¿dónde está el original? ¿No? Y está a escasos 500 metros. Bien, entonces sirve. Y además, precisamente, en la rotonda se suelen colocar... Bueno, mejor que un avión, un helicóptero está. Hombre, y más de Ciudad Jardín, ¿no? Mejor que el barco de Vigo y más barato, desde luego. Yo, como dice Javier, hay detractores del mismo, para que no se diga que siempre los políticos estamos en contra de lo que hace el contrario, en nuestro caso la oposición de lo que hace el equipo de gobierno. Yo, en mi caso, y sabiendo que tienen sus detractores, como dice Javier, que opinan que ese dinero se podía haber invertido en el acueducto, yo no lo veo mal. Por lo que él dice, porque sirve para la divulgación, para lo que hablaba de que debe ser uno de los elementos principales. Nos recuerda que está el acueducto de San Telmo, que existe el acueducto de San Telmo a muchos, y a otros muchos que no lo conocen le harán preguntarse por el tema. En fin, yo creo que es una actuación que no es muy costosa y que tiene una función de divulgación del acueducto. Bueno, bienvenida sea. Y que evidentemente parece que está equilibrada. Como padre, como amigo del acueducto, como padre de una amiga del acueducto, ¿cómo ve este tipo de actuaciones y el progreso? Porque ella, a Dios gracias, ha conocido la parte, digamos, bonita del acueducto, ¿no? Es decir, declarado bien de interés cultural y restaurado tramos del acueducto, como el que hemos visto de Quintana, iluminado incluso ese tramo, ahora se hace una rotonda. Ella no ha sido consciente de esa visión en la que el acueducto estaba pues prácticamente en peligro de extinción, al menos, ¿no? Sí, es cierto. Bien, bueno, que decir que con 10 años yo vivía en el Parque del Sur y ya jugaba yo por la zona del puente aceitero, ¿no? El puente, exacto, así. Que conozco el acueducto de San Telmo desde los 10 años, ¿no? No era consciente. No eras consciente. Reconozco que no era consciente, que aquello era lo que era. Al cabo de los años, bueno, pues ya surge un poco la inquietud de las cosas. Te pregunto, ni tú ni tu entorno, ¿no? Ni yo ni nadie, que yo supiese en ese momento, ¿no? Así cercano no éramos conocedores de la importancia de lo que teníamos allí en el barrio, en el Parque del Sur. Pero bueno, eso ya al cabo de los años, pues uno ve la importancia que tienen, ¿no? Pues, estos, digamos, estas obras arquitectónicas, que ya no solamente por la obra arquitectónica, sino es por la importancia que le dio a Málaga a finales del siglo XVIII, que fue cuando se construyó, ¿no? Que eso, gracias a ese acueducto, pues bueno, Málaga ha ido creciendo, ¿no? De una forma también peculiar, por el agua de consumo como por el agua de regadío que trajo a la zona, digamos, de plantaciones que había cercana a Málaga. Claro. Hemos traído un trocito del trabajo escolar que hizo María, y vamos a ir viéndolo y vamos comentando, porque preferimos incluso que quede patente y claro cómo un monumento en sí puede entrar
en el ámbito escolar y especialmente que empiece a trabajar. Cuando tú te recuerdas estas imágenes, ¿no?, de hace 7 años y tal, ¿cómo te sientes? ¿Cómo viviste aquello? ¿Era una aventura para ti? ¿Qué era? Sí, algo nuevo. ¿Algo nuevo? Sí, porque nunca había hecho un trabajo así. ¿Y el monumento en sí, antes de hacer el trabajo, cuántas veces lo viste? Ni una vez, la primera vez. La primera vez haciendo el trabajo. Sí. O sea, que aquello era ciencia ficción, ¿no? Había preparado Málaga ese monumento, ahí te tenemos, precisamente. Sí. Ese monumento lo había preparado para ti, ¿no? Claro. Además, ella tuvo que primero documentarse, ¿no? Aprender, conocer a través de, bueno, pues de los libros y de las redes, pues, y elaborar un documento en el cual, bueno, pues después ese documento fue ella la que presentó el acueducto San Telmo. Claro. Otros compañeros presentaron otro monumento. Desde aquí le damos las felicidades y la enhorabuena más grande que se le pueda dar a una persona al profesora que lo encargó. Sí. Porque desde luego la sensibilidad también hay que tenerla ahí. Ha tenido suerte María teniendo un profesor con esta sensibilidad, ¿no? Sí. Vemos ahí tramos, ¿verdad, Javier? El famoso puente de las Barrancas, que se partió por la obra de la Ronda Este. ¿Y partido sigue? Sí, el Día de Reyes del año 97, que yo no sabía ese dato, eso me lo dijo el alcalde, porque se le pidió a Fomento que lo restaurara y esperando estamos, ¿no? Estamos en el 2015. Eso dependería de Fomento porque Fomento fue el que hizo el daño, claro. El que hizo el daño. Todas estas imágenes que están viendo fueron tomadas precisamente con vuestros propios medios, ¿no? Sí. Nosotros hicimos un equipito de trabajo y ella fue la presentadora, ahí se ve. Ahí tenemos el arca principal. El arca, exacto. Y bueno, a través de una cámara de vídeo, a través de un trípode, bueno, pues salimos, no sé si fue en el mes de julio, hacía bastante calor. Mucho calor, ¿no? Sí. Hicimos, bueno, un recorrido muy simbólico, ¿no?, de lo que es el acueducto de San Telmo. Segundo arca. El arca número 2, que precisamente también en esa moción que presentó el Grupo de Izquierda Unida, se pide que se desaloje o que pague un canon, pide autorización por lo menos a Sevillana Andesa, que es la que está ocupando por la vía de hecho, porque no nos consta que nadie que haya pedido autorización. Este es el molino número 1, que muy amablemente Julio, que es el dueño, porque esto en su día salieron a subasta pública y son privados, pues Julio alguna vez que otra nos ha dejado visitarlo. Precisamente cuando hicimos la visita con ellos, pues nos dejó verlo, ¿no? Vamos a escuchar también, y ahora sí es un fragmento de vídeo muy, muy cortito, pero es el agradecimiento precisamente, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Es de bien nacido ser agradecido, pero escuchen sobre todo, abran bien los oídos, cómo un niño puede agradecer algo. Nos lo hemos pasado muy bien, aunque hemos andado mucho. Pero para conocer Málaga hay que pasear y pasear. Muchas gracias y nos veremos pronto. Esa parte, ese fragmento del trabajo escolar, queríamos rescatarlo precisamente porque la voz de un niño yo creo que lo dice todo, ¿no? Mi hermana. Tu hermana era, ¿no? También. Pero al final, ¿quién había detrás de la cámara? Sí. Una familia entera, ¿no? Prácticamente éramos todos. Sí. Eso es lo importante, porque se veía a ella precisamente presentando distintos puntos del acueducto, pero esa vivencia, esa experiencia vivida, yo creo que no se les borrará nunca, ¿no? Sí. Es algo importante, ¿no? Sí, cierto. Y además todavía lo recuerdan y el mismo vídeo lo pasean en el colegio, en el instituto, y una forma de conocer, ya no solamente un trabajo que hicieron hace 5 años prácticamente, sino que bueno, un trabajo que todavía tienen el recuerdo y el bonito recuerdo de haber participado de él, ¿no? Hay que crear una programación infantil para habría que hacer algo 9 años, por las instituciones 9 años. Públicas que deben de formarlo. Y hay antes lo estábamos comentando, antes del programa, el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, que depende de la Consejería de Educación y la de Cultura. Ellos son los que tienen que promover. Yo me presto a ir altruistamente, hombre, siempre que mi trabajo me deje, ¿no?, a dar charlas a los colegios y explicarles, o formar gente para que se dediquen a eso, ¿no? Explicarle a los profesores y que después ellos formen a los alumnos, porque esos serán los amantes del acueducto del día de mañana. Esos niños serán concienciados, no harán daño y podrán presumir de ese monumento que tenemos.
no este vacío que ha habido de tantos años, que era del boca a boca lo único que han aprendido algo. Bueno, pues seguiremos viendo más puntos del acueducto. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a publicidad y de esta forma seguimos hablándole del acueducto de San Telmo en positivo, afortunadamente. Hemos visto la iluminación al principio y también esa rotonda que de alguna forma el emblema ya nos lo está dando, ¿no? El emblema es el acueducto, el puente de Quintana, está clarísimo. A partir de ahí podríamos seguir haciendo muchas más cosas con el acueducto y de ese futuro le hablamos a continuación. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. Bueno, aquí hablando entre comentarios, ¿verdad? De esos que no se pueden contar, hay veces que lo más sabroso está ahí y nosotros vamos a intentar ahora esbozárselo. Porque los planes de futuro son tantos y las realidades también son tantas que el acueducto en sí, en esos 11 kilómetros, está salpicando la ciudad. Habría que buscar, pues como hemos hecho en calle Alcazabilla, en calle Marqués de Guadiaro, en calle Granada, en calle Ramón Franquelo, que la muralla está señalada pero no está indicada, el trazo de la antigua muralla. Habría que buscar una fórmula para que el acueducto estuviera señalado, ¿no? Y los diversos monumentos estuvieran hilvanados, ¿no? Porque quizá a lo mejor pintar toda la ciudad sería un poquito grotesco, pero sí que estuvieran hilvanados, ¿no? Como las antiguas torres vigías, se me ocurre, ¿no? Desde una torre ver otra torre, ¿no? Y que ese punto sabes perfectamente que te lleva a otro. Tendríamos que buscar una fórmula. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, de la Alcubilla de calle Refino. Ahí en concreto veían la carrera de Capuchino, calle Postigo es la que baja a la derecha sus pantallas, y bueno, se puso incluso un letrero por un colectivo que ya no existe desgraciadamente, ¿verdad? Círculo de los dos, tanto los amigos del acueducto, que es el logotipo de la izquierda, y el de la derecha, Círculo Sociocultural de Capuchino, que aglutinó a todas las peñas, cofradías. Ese es el colectivo que no existe. Ese colectivo ya no existe, por desgracia, porque llegó a conseguir una cosa que nadie apostaba. Porque y le mandamos desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte a su fundador, a Pepe Perea, sí. que un enamorado del acueducto, tú lo sabes. Totalmente, y que desde aquí, de verdad, nos acordamos muchísimo de él. Elementos que están ahí y que, Eduardo, ¿cómo podríamos enlazar esto en la ciudad? Es decir, ¿hay ahí una moción también para restaurar este arca, pero no termina de restaurarse? ¿Cómo ponemos todo esto en marcha? Pues yo creo que es imprescindible contar con un plan director del acueducto. Un plan director. Cualquier monumento de cierta importancia o conjunto monumental suele contar con un plan director.
que diseña los objetivos estratégicos, los ejes que se van a seguir de trabajo, la forma de gestión, incluso, en algunos casos, el órgano de gestión, aquí existe el propio patronato, pero debiera de señalar cuáles son los objetivos estratégicos que, como decía, yo creo que deben de ir en los ejes de la protección y deslinde de lo que ahora mismo existe, identificación, protección y demás, el mantenimiento y rehabilitación y la divulgación, la investigación y la divulgación. Es importante señalar de que existe un plan especial aprobado desde hace muchos años para la recuperación del acueducto de San Telmo, que se llegó a valorar, incluso a presupuestar el plan para rehabilitar todo lo posible el acueducto de San Telmo en 18 millones de euros, creo recordar, si no que me corrija Javier. ¿Y esa cantidad se ha invertido? No se ha invertido. Y es una cantidad que, hombre, es una cantidad importante, más en tiempo de crisis, pero no estamos hablando de gastarla en un año, sino de hacer una proyección de unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Desde que se aprobó el plan especial... Del año 98. Del año 98, pues han pasado ya 17 años, 18 millones de euros en 17 años. No es tanto dinero, más si vemos las inversiones que se están aprobando en estos últimos años, en fin, el Museo Pompidou, el Museo de Arte Ruso, que nosotros hemos criticado el coste tan enorme que tiene para la ciudad en estos momentos. Se nos ha dicho siempre que tienen un retorno turístico y un retorno desde el punto de vista económico. Desde nuestro juicio no está acreditado suficientemente con los estudios pertinentes. Pero ¿qué retorno tiene también lo que es un monumento como el acueducto bien conservado y bien mantenido? La pregunta que a más de uno le surge, al menos la que me surge a mí, si se ha aprobado esa partida, ¿por qué no se invierte? No se llegó a aprobar el gasto, se llegó a presupuestar, se llegó a redactar un proyecto. ¿Y por qué no se aprueba el gasto? Pues ahí ya, yo desde mi punto de vista, faltó la voluntad política de llevarlo a cabo. Porque cuando ya se había hecho ese trabajo, se consiguió una cosa muy importante que tú has señalado antes, que es la declaración como bien de interés cultural, que Javier nos puede ilustrar mejor. Fue muy difícil porque es un monumento que no está deslindado en su integridad. Para declarar bien de interés cultural un monumento tiene que estar muy clara la delimitación. Ahí Javier nos puede ayudar, porque siempre insiste él, cada vez que hace un comentario de deslindar, la palabra deslindar lleva aparejado, y hay 4 metros y 4 metros por lado y lado, ¿no? De propiedad de la Fundación, independientemente de la servidumbre por monumento. Pero entonces, en todo lo que veamos del acueducto... Tiene 4 metros por cada lado. Por cada lado, además del propio monumento. Una franja de unos 10 metros que atraviesa Málaga. La institución que se aprovecha más del acueducto es el ayuntamiento, siendo parte además. En su día incluso alegó... ¿Que se aprovecha? ¿Qué quiere decir? Que se ha aprovechado, pues, haciendo calles por el trazado, era más cómodo que de expropiar un privado, pues quitárselo al acueducto, cuando ya no tenía uso. Aprovechar el trazado del acueducto para hacer una calle San Millán, un ejemplo. ¿Por qué calle San Millán, que es un barrio moderno? ¿Por qué hace curva? ¿Por qué? Porque iba Explícalo. Porque iba paralelo al acueducto de San Telmo, que hacía curva. Iba por una cota de nivel, con una caída de un 1%. Justo... No, desde luego, esa, además, obsérvenlo, porque no igual, pero sí también hace esa curva y se puede ver los solares de la carrera de Capuchino. Los mismos arqueólogos me lo han explicado a mí con planos antiguos de la antigua Málaga, y incluso por donde está mi cofradía, el prendimiento, ¿no? Hacer un poco de publicidad aquí, pues incluso de la Casa Hermandad está en un solar que era del acueducto de San Telmo. La propia Casa Hermandad. La propia Casa Hermandad. Era una caída a un molino que era de don Modesto Escobar Acosta, según dicen los planos, que es en el Plaza de Capuchinos número 2, ese solar tan grande que ha quedado ahí, que al final se le ha quedado un banco. Pues ahí están los restos del acueducto, restos de un molino. Bueno, hay cosas y hay temas en la ciudad, y mucho, y el problema es que nos quedan, pues no sé, unos 7 minutos de programa, así que tenemos que repartirlo. Y bien, vamos a ver otro de esos puntos, por ejemplo, la alcubilla de la Plaza de la Merced. ¿La tienen? ¿Qué ocurre aquí? Aquí, ¿cuándo pasó la propiedad a una compañía eléctrica? No sabemos. El patronato ahora mismo está... La propiedad, perdón, no ha pasado, lo que hay una ocupación de hecho. O sea, son ocupas de un... Endesa son ocupas de un bien del acueducto, de un bien de la ciudad, O sea, la placa eso dicho así, pero con todas las de la ley. Es que hay que decirlo así, es así. Yo incluso, a través de los amigos del acueducto, íbamos a poner una placa conmemorativa que diga lo que es, ¿no? Porque la que hay es de una remodelación de la Plaza de la Merced en el año 78, creo que es. Pero suficiente que vaya yo sin pedir autorización
y me lleven los municipales presos. Porque claro, eso tiene que dar permiso cultura, al ayuntamiento, el patronato, pero es que es una pena que pasen ahí un sitio que es el camino a la casa natal de Picasso, en pleno centro de Málaga, que nadie sepa que eso era del acueducto de San Telmo. Es una pena. Y lo que hay es un transformador eléctrico, que Claro, podría buscarse una ubicación mejor en ese Y ese es el entorno. problema, ese es el Y problema. una piedra que apareció, que encontró nuestro amigo Antonio Canca, que en paz descanse, En calle... en la Plaza Santa María, Eso es, arriba justo la al lado plazuela. de Mundo Nuevo. ¿Esa piedra dónde está? Esa está en los servicios operativos de Ciudad Jardín. Ajá. La conseguimos en una exposición en el año 2005, Sí. allí en Ciudad Jardín, y se logró llevar allí, estaba en los almacenes del Duende, donde está la mitad de las cosas que quitan en Málaga. Y la verdad es que en esta moción que presentó Eduardo Zorrilla va reflejado de que se traiga porque es el sitio más cercano a su ubicación Pedíamos que original. se instalara en la Plaza La Merced, sería un elemento muy interesante para divulgar la historia del acueducto, poner esa piedra inaugural que se encontró. En la Plaza Santa María. Bueno, incluso en la plazuela Santa María, ¿no? Que sería un sitio también, ¿no? Pero Visible, es decir... como va esto es por- propiedad del acueducto, no habría que Claro, pedirle claro. permiso a nadie. Pero digo por darle Sí, recorrido sí. al acueducto, ¿no? Porque el acueducto invada nuevamente la ciudad, ¿no? Como lo hacía antaño. ¿Tú todas estas cosas te están enterando, las sabías de antes o el programa de hoy te está sirviendo? Me está sirviendo este programa ¿Sí? también. Sí. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Que se hable de las cosas, ¿no? Es increíble, antes estamos hablando de la difusión que tiene este programa porque después uno está por la calle o va a tomar un café a la cafetería de tu barrio y oye, Javier, que te vi en Procono lo del acueducto, yo no sabía esto, tal. Y la verdad es que tenéis mucha difusión, no sé en cuánto estáis de audiencia, pero No, somos los líderes, pero ese no es el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que se quiere hablar de otros monumentos de la ciudad y desgraciadamente no tiene quien hable por ellos, ¿verdad, Paco? Que esto, cuando uno dice soy amigo del acueducto, más de uno te dice ¿amigo de qué? Y Amigo tú de ya qué. hablas por el acueducto, ¿no? Exacto, sí. Es bueno que siempre haya esa comunicación, esa difusión. Yo creo que todo esto ha caído en el olvido cuando no se ha hablado tan bien, ¿no? Y es bueno que siempre, bueno, que haya esos medios, como en el que estamos ahora mismo, nosotros ahora mismo, que bueno, que se interese, que curiosee en la historia, que curiosee en todo lo que tenemos en Málaga, que es importante. eso viene a colación, perdón Antonio, Sí. una palabra, una frase que me dijo García Mota, el DEA. Dice, Javier, que hablen de uno, bueno o malo, pero que hablen de uno, que eso es que estás vivo. Sí, no, García Moto, de aquí también le mandamos un saludo, siempre dice el cargo va con las cargas, Sí. ¿no? Con lo cual hay que llevarlo para adelante. Vamos a ver lo de Fuenteolletas, por ejemplo, que fue una de esas fuentes que compartió incluso en algún tiempo el agua de los dos puntos más importantes para la ciudad, el acueducto de San Telmo, ahí la tienen en pantalla, y las aguas de Torremolino, incluso estaba indicado, ¿no? Cada uno, el caño de la derecha, sí que no recuerdo mal, creo que era de San Telmo y el de la izquierda de Torremolinos. Hay fotos antiguas del Sí, archivo sí, sí, Temburi sí, que sí. se ve perfectamente. Y se ve que esto es un pastiche. Esto tiene tres elementos originales de lo que era la antigua fuente. La fuente se ve una mujer con un cántaro y le llega la base, la pila, ¿no? Donde Sí. pone los cántaros, le llega a la cintura. Sí. Y ahora eso ha quedado que, bueno, es que ya ni los bajitos, las personas mayores que se sientan ahí muchas veces hace un rato, ni es que no te puedes ni sentar de bajito que ha quedado, porque ha ido creciendo la ciudad, el acerado, tal, y se ha quedado, pues... No, y ahí queda gracia de que esté ahí todavía, ¿eh? Y menos mal, claro, no, y no se ha movido, se iba a mover al centro de la plaza, donde está la figura de San Juan Bosco. No se movió porque ya estaba incubado como VIP, y era muy complicado. Nos vamos al siguiente, porque si no, no nos va a dar tiempo. Una fuente, calle Los Cristos, que evidentemente pasa muy desapercibida. Es una calle con muy poco tránsito, desgraciadamente. Es una maravilla de fuente. Y es una fuente Una de preciosa. las más bonitas que... Eso Está es. frente al Centro Cultural Provincial Victoria Tencia, Sí, en sí, sí. Callejería. Ahí la frente por tiene, frente. justo. Ahí Ahí la la tiene. tenemos. Además, ha sido uno de los rincones románticos de la ciudad, incluso llevado al arte, ¿verdad?, pictórico, y a partir de ahí ha quedado siempre reflejado. Pues yo no sabía que fue iniciativa de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Municipal, estando en la oposición hace por lo menos 20 años, cuando la restauración, ¿eh? Sí, creo que Yo fue no sé de- nuestro concejal Fabián García Calero en época de Antonio Romero. Con esos mascarones y también las 5 llagas, porque estaba en la trasera del antiguo convento de San Francisco. Que te pregunté yo antes, porque claro, el otro día hicimos una ruta cicloturística Sí. con varios profesores de la Universidad de Málaga y amantes de la bici y del acueducto en general. Y estuvimos ahí y yo dudaba, digo, sé que era un convento, pero no, digo, mi amigo Antonio Márquez seguro que tiene que saber cuál es. Pero y muchos más malagueños lo saben, hombre. El convento de San Luis es Real, que era convento franciscano. 1790. Ocupaba todo lo que es la Plaza San Francisco y el entorno. Es curioso que el acueducto 11 kilómetros lo hicieran en 2 años
incluso con la muerte del obispo que pagaba la obra, Sí. hace 220 y tantos años. Es increíble cuando hoy en día las obras se hacen eternas. O no se hacen. O no se hacen. Qué maravillosa obra, ¿no? O no se hacen. Además, parte de esos fondos que había para la catedral, que recuerden, lo hacemos siempre, la catedral está inconclusa, no quiere decir que esté finalizada, ni mucho menos. Esos fondos podían haber ido a la catedral. Perfectamente, porque el obispo eran del obispo, ¿no? costó 2.200.000 reales, que es lo que yo pongo el ejemplo para que se haga la gente la idea, lo que puede costar la línea AVE de Madrid a Málaga. Si en mayo se paró la obra de 1782 y en septiembre empezaron las obras del acueducto, pagada por el obispo. El obispo perfectamente pudo haber terminado la torre de la catedral, pero era más importante el agua para los malagueños. Nos vamos ahora a la fuente de Gálvez y Nachero, porque ahí también es bueno que expliquemos cada elemento en sí y su función. ¿Qué vemos aquí exactamente, Javier? Esto fue de otro acueducto anterior, este es el que venía creo de la zona de Teatino, de Almendral del Rey, pero también llevó aguas del acueducto. Es que todas las fuentes de Málaga, incluidas de la Plaza del Obispo, todas las Pero fuentes... esto era un sifón, ¿no? Eso era un sifón, porque tienes que tener en cuenta que cruza el río. Claro. El acueducto viene por el lateral izquierdo, que es la parte antigua de Málaga, Eso es. por el margen izquierdo. Y esto está en el derecho. Este está en el derecho, pero claro, ahí ya vivía gente ya en esa época. Y hicieron una especie de sifón para cruzar el río. Igual que hay otros restos de molinos al final de lo que es la Alameda Barceló, frente a los salesianos, esa heladería que se llama Maike o cafetería, ahí aparecieron unos restos que están catalogados e investigados, y era otro de los molinos de San Telmo. Ven ahí a los patronos de la ciudad, San Ciriaco y Santa Paula, porque también se atribuye parte de tradición y parte de historia a que en esas proximidades se ubicaba la ermita, y el lugar de martirio, por eso aquello de martirico. Igual que la gente dice... Se cegó el pilón, curiosamente, ¿verdad? Sí. Esto también es algo a destacar. Dice la gente también que ¿por qué se llama de San Telmo, no? Originariamente se iba a llamar Acueducto de Málaga, porque era para traer agua para los malagueños. Y al morir el obispo se le cambió el nombre, se le puso el Acueducto de Molina Lario. Y después, como financiaba la Escuela de Náutica de San Telmo, que estaba la Sociedad Económica de Amigos del País, en la Plaza de la Constitución, y salieron grandísimos marinos que se financiaban gracias a los dineros del acueducto, porque eran sobre todo hijos de huérfanos de la Marina, de navegantes. Y la Escuela Naval de San Telmo fue famosa en toda España. Bueno, pues elementos de la ciudad, que ahí los tiene, nosotros se lo hemos querido explicar, incluso este que directamente no es parte de la obra, pero como bien ha explicado Javier, al final, si la ciudad se abastece de un agua, termina siendo parte de la red hidráulica. Como la fuente de Reding también llevó agua del acueducto. Claro, todo, al final todo, y la fuente de la Plaza del Obispo, en fin, toda la ciudad en definitiva. Y le recordamos, una obra importantísima para la salud, lo decíamos al principio, que es lo vital en la vida. Ya después podrá venir lo demás, pero si ustedes no tienen salud, al final no hacen absolutamente nada, ¿no? Por cierto, le pido a los compañeros a ver si es posible que nos pongan las imágenes del acueducto iluminado, y ya con eso nos vamos a despedir, porque es lo que nos traía precisamente a la actualidad y al acueducto en sí, a la vida. Muchas gracias por retomarla. Ver esto es lo que tenemos que seguir continuando. Lo que le hemos contado, puede haber una lectura positiva o negativa, dependiendo de cómo entiendan ustedes la propia vida. Pero si hemos llegado a este punto, lo que hay es que seguir. Y el proyecto del Parque del Cau, que llegue también, que es otro de esos elementos que en cuestión, que está ahí, pero que no termina de arrancar, y tantísimos otros elementos, tanto minas como puentes, que se reparten por la ciudad. Las personas que están aquí, en gran parte, son protagonistas y responsables por aquello de la responsabilidad, ¿no? Pero lo importante es que lo hagamos nuestro, todos. Y a partir de ese momento, seguro que surge el acueducto, y nunca mejor dicho, con total vitalidad. Muchas gracias a los cuatro por la asistencia. Ella ha hablado menos, pero yo creo que el testimonio quedó reflejado cuando tenía 9 años, ¿verdad? Sí, exactamente. Y a partir de ahí, eso ya para la perpetuidad. Seguro que sí. Seguro, hombre, por favor. Muchas gracias a los cuatro de verdad. Y le pedimos a Eduardo Zorrilla que siga empujando para que al final la moción se haga. Sin duda, vamos a estar encima del tema. Estamos muy encima del tema, y además contamos siempre con el asesoramiento y colaboración impagable siempre un placer. De Javier. Por cierto, hablando de todo, y en un renglón, a Pedro Dabó, que en paz descanse, también tendremos que mencionarlo con tranquilidad. Vamos a reeditar un libro que tiene Diputación. Ya lo contaremos. Sí. Muchas gracias a los cuatro. Gracias. Nos vamos. El próximo lunes seguimos. Hay muchas cosas que contarles, muchísimas. Y lo importante es que la ciudad así lo hace posible. El próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Pollo San Juan
patrocina este programa.